Hola, muy buenas tardes, hermano. Dios te bendiga. Esperemos que estés pasando una buena tarde en este día. El día de hoy, pues, tenemos un tema muy importante de desarrollar el día de hoy que yo sé que te va a ayudar en algún punto de tu vida. Entonces, el tema del día de hoy lo vamos a estar presentando yo, Andrea Alba, y mi compañera, que me gustaría que se presentara también. Mucho gusto, Priscila Rodríguez de Iglesias Imagen. Así es, un gusto tenerte el día de hoy con nosotros, Priscila, que es mi líder, y pues que la honro muchísimo. Entonces, el tema del día de hoy que se presentará será la generación de la ansiedad. Entonces, antes que nada, Priscila, me gustaría un poco que me explicaras para ti qué es la ansiedad. Sí, la verdad es muy fácil para mí definirlo porque es algo con lo que paso muy seguido. La verdad, batallo mucho con la ansiedad y básicamente es como el miedo a cosas que están, yo lo digo así, ¿verdad? Cosas que están fuera de tu control. Tener miedo al futuro sin saber pues lo que va a pasar. Y como digo, yo paso por eso mucho porque siempre he sido una persona que le gusta planear. O sea, como quiero que mi vida se vea en 5 o 10 años. Y sí, es algo muy estresante y algo muy triste que pasa a mucha gente, no solo jóvenes. Obviamente lo vamos a hablar en el tema de jóvenes, pero es algo muy difícil que mucha gente llega a pasar, que puede hasta causar problemas de salud y así. Entonces, sí, para mí es eso, el tener el miedo de no tener el control sobre cosas que van a suceder. Sí, claro. Y bueno, viendo un poquito a fondo qué viene siendo la ansiedad, pues la ansiedad se representa como un estado de preocupación, de tensión, incluso de miedo súper intenso a, como lo mencionabas, a situaciones que a lo mejor son fuera de nuestras manos o que no podemos controlar, ¿no? Y basándome un poquito como dentro de lo general o de lo que se aprende en el ámbito de salud o de algún otro ámbito, pues vemos que la OMS también lo representa como la salud mental y es como un completo bienestar de emocional, tanto psicológico como social de una persona. ¿Y esto qué quiere decir? Pues involucrándolo a lo que vamos a ver el día de hoy, pues vemos que una persona puede estar pasando por varias situaciones que te cansa al estar pensando estas cosas. Entonces tenemos que tener pues la capacidad de poder manejar nuestras emociones para que Ujú. pues no nos pueda afectar tanto, ¿no? Sí. Entonces, pues, ¿cómo a muchos jóvenes puede presentarse la ansiedad ante cualquier situación? Pues se puede manifestar de muchas maneras, ¿no, Priscila? Sí. Entonces, se puede presentar por miedo al futuro, que nos mencionabas que, pues sí, o sea, muchas veces queremos la vida fácil o ya resuelta, ¿no? Entonces nos guiamos por esas cosas, por presión por encajar o ser aceptados. ¿Tú alguna vez has pasado por esa también? Ay, sí, ya lo he hablado antes, aquí en Nexo Juvenil, donde siempre me ha importado, bueno, estoy batiendo con eso todavía, donde me importa mucho el que dirá de la gente. Y aunque a veces, pues no nos debería importar como cristianos, es algo con lo que siempre he batallado hasta la fecha. Entonces sí, también tiene mucho que ver eso el, cuando te importa el que dirán, si llega a pasar que pasas por episodios de ansiedad porque estás constantemente, estás tratando de controlar cosas que no, que están fuera de tus manos. Entonces sí. Sí, así es. Pues un ejemplo pues muy claro sería en nuestra universidad o en nuestro trabajo que pues estamos rodeados de personas que a lo mejor no comparten nuestras preferencias religiosas y muchas veces tratamos Mm, de involucrarlos a lo que nosotros pensamos o que ellos nos quieran involucrar a sus creencias, ¿verdad? Entonces, esto también puede llevarnos a una presión o ansiedad por eso. De igual manera, culpas del pasado, algo que hayas hecho que a lo mejor no lo hayas entregado a Dios completamente y que te cansa emocionalmente. Eso podría ser una de las cosas también. Exceso de comparación en redes sociales, que yo creo que lo vemos muchísimo hoy en día, que nuestra generación ahorita es muy abierta o es pues sí, abierta a que tenemos redes sociales literal en nuestro teléfono y lo podemos abrir y decir, ¿por qué no soy como esta persona? O ¿por qué ujú. esta persona
tiene tanto dinero y a lo mejor yo no. Entonces puede entrar la comparación de nosotros compararnos con otras personas que a lo mejor y pues están teniendo también ansiedad, pero a su manera, ¿no? Sí. Y de incertidumbre económico, familiar o emocional. Pues en lo económico creo que pues también puede involucrar mucho, ¿no? En cuestión de que pues perdemos un trabajo o a lo mejor hay veces que nos dicen, ¿sabes qué? Pues descansa este día o esta semana, siendo que nosotros habíamos pensado en ir a trabajar esos días para podernos estabilizar económicamente o dentro de lo familiar. ¿Tú qué piensas, Priscila? Sí, por ejemplo, pues yo ya, ya llegué a una edad donde ya tengo que pagar muchas cosas y tal vez lo platicaba así ayer porque tuvimos reunión de jóvenes ayer y lo platicaba con un joven que le decía, o sea, que llega un momento donde ya creces y ya te das cuenta de cuántas cosas tienes que pagar y así. Yo, por Sí, ejemplo, claro. pues tengo mi pago de mi camioneta y luego pago el apartamento, pago el teléfono, muchas cosas que yo ya pues tengo que pagar y a veces sí se viene mucho el estrés y la ansiedad de decir, ay, tengo que pagar esto y luego esto, pero he aprendido, no sé, tengo anécdota, se dice, Sí, claro. donde pues me acuerdo que estaba orando el pastor por los diezmos y yo tenía mucho estrés porque todo lo que tenía que pagar se me vino así rápido. Ay, qué pesado. Y sí, tenía mucho estrés y decía, ay, ¿cómo le voy a hacer? Pero algo que tomaste, o un punto que tocaste es eso, o sea, de confiárselo a Dios. Sí, Y yo me claro. acuerdo que ese día yo estaba bien estresada. Obvio, nunca le digo a nadie cuando es cosas así porque no sé, o sea, llega un punto en que tal vez me da, no sé, pena o no sé. Pero yo lo sabía, ¿verdad? Y estaban orando por las ofrendas y yo nada más tenía pues cierta cantidad que tenía apartado para pagar y sentí de parte de Dios que lo pagara, o sea, que se lo diera todo a Él. Y lo hice y créanme que me vino dinero donde no tenía, Wow, sí. podía pagar todo. Entonces me gustó que tocaste ese tema porque, o ese punto, porque de verdad que nosotros tenemos esa ventaja o ese privilegio de poder solo entregárselo a Dios y Él obra. Y así me pasó a mí que, o sea, yo que soy una persona que es muy ansiosa, o sea, a veces no lo demuestro mucho por la misma cosa de que no quiero que la gente lo vea, pero de verdad siempre ando así como, ay, ¿qué va a pasar? Y así. Y sí, eso me gusta que tocaste, o sea, que es bueno dejárselo en las manos de Dios. Sí, Sí. claro. Y como lo mencionas, Dios no se queda nunca con nada. O sea, Ujú. si tú le entregas todas tus emociones, todas tus cargas, créeme que Dios lo va a ver y te va a ayudar de alguna otra manera, ¿no? O sea, incluso hasta esa ansiedad que tú puedas estar sintiendo y que no lo puedas expresar, Dios sabe y conoce tu corazón. Y si tú se lo entregas tal cual, Él te va a ayudar de esa manera tan grande, ¿no? Entonces, es sumamente importante saber cómo manejarnos ante cierta situación y Ujú. cómo pedírselo a Dios, ¿verdad? Que nos ayude, porque muchas veces no sabemos cómo decirle a Dios que pues nos sentimos de esta manera o estamos cabizbajos o que estamos pasando por esto, pero Dios lo conoce perfectamente. Y una de las cosas que me gustó mucho dentro de una clase bíblica para los niños que dimos fue de cómo controlar tus emociones y vimos también pues dentro de eso pues la ansiedad, ¿no? Muchas veces pensamos que, ay no, o sea, porque es cristiano no va a pasar por esta emoción o no se va a sentir triste porque se supone que siempre tiene que estar gozoso o no va a pasar por esto porque siempre dice en la Biblia que Él nos va a ayudar. Sí, sí nos ayuda a Dios, pero, o sea, somos humanos y no somos aliens, ¿verdad? Ujú. Y es lo que les comentábamos a los niños de que es totalmente normal tener estas emociones como el enojo, la tristeza, la ansiedad, la decepción, todas estas cosas es normal completamente porque pues, o sea, me imagino que dentro de la Biblia muchas personas pasaron por estas cosas que más adelante vamos a tocar este tema, pero veíamos que es totalmente pues normal pasar por ello, sino que
como que tener esa seguridad de cómo llevarlas a cabo, ¿no? Porque también, como un ejemplo, vemos de la ira, que sí es normal eh, enojarte o así, pero que nos dice, airaos, pero no pequéis. Ujú. Entonces, o sea, saber cómo llevarla a cabo es lo importante. Entonces, me gustaría que primero, antes de que yo dijera un personaje, me gustaría que dijeras un personaje de la Biblia que se te venga a la mente y digas, wow, esta persona me imagino que pasó por ansiedad y que cómo lo ayudó Dios o cómo fue su proceso un poco. El primero que se me viene a la mente es Jesús, y es porque me gusta que tocaste eso, o sea, que Él conoce exactamente cómo nos sentimos, y llega a conocer cómo nos sentimos porque Él, pues, se hizo 100% hombre, y llegó a experimentar hasta niveles de ansiedad porque sabía lo que iba a pasar, o sea, lo hizo y dijo: "Sí, mándame a mí", pero Él, cuando ya estaba aquí en la tierra, o sea, se dio cuenta y dijo: "Guau, o sea, voy a pasar por esto". Y cuando dice: "Que pase de mí esta copa", o sea, imagínate cuánto dolor, cuánta ansiedad, cuánto miedo Sí, claro. sintió en ese momento, y sin embargo siguió, o sea, hizo la voluntad de Dios, y es algo muy bonito el saber que nuestro Creador, Dios de reyes, Rey de reyes, conoce realmente cómo nos sentimos, y es algo que no se nos debe olvidar nunca, porque siempre el enemigo va a querer plantar confusión y que te sientas mal y que no deberías sentir ansiedad porque no es de parte de Dios. Pero si Jesús mismo pasó por momentos así donde él se sintió así completamente, tal vez roto, Sí, sin claro. embargo, pues vemos la maravilla que hizo y cómo al seguir la voluntad de Dios ahora hay salvación y todo esto. Y con solo pensar, o sea, que él lo pasó, o sea, sí es como un poco confortante porque sabemos que él nos entiende y nos comprende y como decías, o sea, tal vez es difícil para uno expresarlo, lo que siente, pero con Dios, con solo ir hacia él y decirle: "Dios, tú sabes cómo me siento", y se lo entregas, de verdad es algo tan bonito el poder, pues, sentir esa paz que Dios te da realmente, porque sí pasa, o sea, yo me hallo a veces preocupándome porque, pues, tengo mi plan de ser dentista y todo, y digo: "Ay, ¿cómo voy a estar en la escuela tanto tiempo?". O sea, Sí, yo quiero tener una familia algún día, no quiero estar pagando una deuda grande. Sin embargo, todas esas son cosas que ahorita, pues, obviamente no están en mi control, y sí, claro. aunque yo quiera planear así toda mi línea del tiempo en cómo quiero que sea mi vida, Sí. cualquier cosa puede pasar que puede ni siquiera, pues, pasar como yo quiero que pase. Entonces, el saber que podemos ir a Dios y decirle: "Dios, tú sabes cómo me siento, tal vez no lo puedo ni siquiera expresar en palabras, pero hasta con las lágrimas él nos entiende". Y qué bonito, o sea, que sin importar por en qué momento estemos, o sea, es solo entregarnos a Dios y Él nos recibe con brazos abiertos. Y es algo muy bonito. Entonces, sí, ese es el primero que pensé, que se me vino a la mente. Dije: "Ay, sí". No, sí, yo me imagino que a lo mejor una de las situaciones que a lo mejor por eso lo decías, ¿verdad? Pero de la que pasó Jesús, que tuvo mucha ansiedad, mucha tristeza tan profunda, pues fue en el Getsemaní, ¿no? Sí, Que tuvo tanto miedo, tuvo tanta ansiedad y que, o sea, él sabía lo que iba. Muchas veces nosotros tenemos esa ansiedad, pero porque lo imaginamos y decimos, ay, ujú, es que necesito este dinero, pero ¿qué pasa si no me aceptan la renta o si no me aceptan esto? Pero, o sea, Jesús, él sabía lo que iba, o sea, y sabía todo, yo imagino que se lo imaginaba, ¿no? Pero, o sea, de eso de ver que Jesús tuvo tanto miedo, o sea, que nos va a hacer exentos a nosotros a no pasarlo, ¿no? sí, Y es como lo mencionaba, sí, es muy bonito que nosotros podemos acercarnos confiadamente a su trono y decirle, tal vez no tengo las palabras, pero te lo entrego a ti así, tal cual, examina mi corazón y ayúdame en todo momento. Entonces, quiero pues hablar un poquito también de otro personaje que a mí me encanta mucho hablar de esta historia porque digo, wow, o sea, es muy padre, pero de Elías, mm, este personaje también me gusta mucho porque en un tiempo, no me acuerdo, no recuerdo bien en qué parte de la escritura,
pero demuestra que él iba como a pelear o a, ¿cómo se llama? Sí, pues como a pelear con las personas que eran los profetas de Baal. Entonces él se fue completamente y les empezó a decir muchas cosas de que, ay, si su Dios está vivo, pues que esto, si su Dios está vivo, esto, ¿verdad? O sea, los estaba retando a muchas cosas, ¿verdad? Pero esa seguridad que él tenía, o sea, la tenía porque él sabía que Dios está con él, ¿verdad? Y veíamos el poder de Dios, cómo se manifestó esa vez, que incluso pues esas personas pues fueron decapitadas, fueron muertas, ¿verdad? Por ello. Y veíamos esa historia, ¿verdad? Más adelante vemos que hay una persona que se llama Jezabel, que dijo, ¿cómo que mató a estos profetas y pasó esto y esto? Porque eran muchísimos profetas que murieron. Entonces ya se quedó como que, ¿cómo pasó esto si fue una persona? Pues quería buscarlo a Elías, mandó a que lo buscaran y a que, pues a que lo trajeran vivo o muerto, así como sea, ¿verdad? Pero que ella quería matar a Elías por este suceso que había pasado. ¿Y qué pasó? Elías, tiempo antes, se sentía seguro porque sabía que Dios está con él, pero le entró miedo. Entonces, siento que su enfoque fue más hacia de que me van a matar, me quieren matar, en vez de ir de que Dios me va a ayudar. ¿Me explico? Entonces, ese ejemplo me gusta mucho para ponerlo en comparación con dentro de la ansiedad, porque es verdad, muchas veces nuestro enfoque va más hacia otras cosas y mientras que Dios nos está hablando de que, hey, estoy acá, yo te voy a ayudar, nosotros nos vamos como que, no, espérame un poquito porque literal me van a matar. O sea, nos salimos del enfoque que Dios tiene para nuestra vida, ¿no? Entonces, es muy importante saber que nuestra guía para todo esto siempre va a ser Dios. Así es. Siempre va a ser Dios. Entonces, ¿por qué surge tanta ansiedad el día de hoy? Pues he visto muchas cosas que a lo mejor por el internet, por las redes sociales, que tenemos la información literal en nuestras manos. Entonces, podemos abrir una aplicación, ver que están diciendo algo a lo mejor que es erróneo y no lo empezamos a creer, ¿no? O empezamos a entrar esa ansiedad por lo que qué va a pasar con nuestras vidas o qué va a pasar con esta otra situación, ¿no? Entonces, creo que es importante saber que pues muchas de las cosas por las cuales nos da ansiedad, pues es lo digital, ¿no? Más que nada. ¿Tú tienes algún otro ejemplo de cuál podría ser? Sí, yo siempre sé que cuando estoy siendo atacada por cosas que no son de parte de Dios, que en esto entra la ansiedad, es porque no estoy en comunión con Dios. Claro. Y precisamente lo hablábamos el miércoles de la importancia que es la palabra y de que esté viva en nosotros y que nuestros cimientos estén firmes en Dios. Y siento que eso sí es algo muy cierto, o sea, siempre vas a sentir o tu carácter va a ser más fuerte o vas a tener Claro. ataques de ansiedad. Lo que sea negativo siempre va a estar más cuando no estás en Dios. Entonces, sí, siento que también eso afecta mucho como jóvenes. Es importante el entender cuánto dependemos de Dios y de su palabra. No solo, o sea, y es bonito, ¿verdad? Cuando estamos pasando por dificultad, ir con Dios y orar y pedirle, pero que no solo vayamos con Él cuando estemos en la dificultad, sino que Sí, claro. constantemente, como dices, estemos en comunión con Dios. Entonces siento que gran parte de eso es estar en comunión con Dios. Yo recuerdo, tengo una amiga que también es cristiana y decía, ay no, yo sé que mi hermana no está en Dios porque cuando me empieza a decir pura basura. Y es que es cierto, o sea, Sí, se te ve cuando no estás en Dios y así es. todo el ataque que te venga el enemigo, perdón, te derriba porque no estás en Dios. Entonces, eso es algo muy importante que siento que tenemos que tener en cuenta, que siempre tiene que estar la palabra presente en nosotros como jóvenes o como adultos, quien sea que lo esté escuchando. Es importante porque eso es lo que nos va a mantener firmes cuando venga, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de la ansiedad, pues un ataque a la ansiedad, o sea, que obviamente no todo es, como dice la canción, jardín de rosas, Sí, pero claro. pero siempre es bueno, o sea, saber que Dios está con nosotros y que
si permanecemos en Él siempre, aunque vengan los ataques, podemos estar firmes en Dios. Así es, sí, pues como lo mencionabas, me encantó mucho eso de que, sí es cierto, o sea, cuando uno está con Dios, o sea, vas hasta derechito de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se te vienen muchos versículos a la mente y decir, ¿sabes qué? Pues Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y muchas cosas así, ¿verdad? Cuando estás en Cristo porque te vas llenando, ¿no? Vas como que, llenándote más de la palabra de Dios, cuando eso debería ser constantemente, como lo mencionabas. Porque si no estás constante, si estás de que, ay, no, este día sí voy a leer de la palabra, pero este día pues estoy cansada, me quiero dormir un rato, así, ¿verdad? Dejas pasar un día, 2 días, se hace una costumbre. ¿Y qué pasa? O sea, tu comunión con Dios va a ir como que bajando un poco, y eso es lo que quiere el enemigo, ¿no? Que perdamos esa comunión para que de volada meternos miedo, porque muchas veces nos dejamos llevar por otras cosas que no valen la pena, o cosas que son muy bajas, y que por no tener esa comunión con Dios, pues perdemos ese enfoque que es Cristo, ¿no? Una de las cosas de igual manera es la presión cultural por el éxito inmediato, que ahorita como jóvenes vemos que a lo mejor un joven puede tener, no sé, muchísimo dinero, y que es a lo mejor menor que nosotros, y nosotros apenas estamos de que, ay, estoy agarrando mi dinero poco a poco, pero queremos saltarnos eso, ¿no? Ese proceso de que ya quiero mi dinero, ya quiero ser millonaria, ya quiero tener esto, lo otro. Puede ser una de las cosas por las cuales se puede presentar la ansiedad el día de hoy. La comparación constante, lo mencionamos ahorita, dentro de redes sociales como fuera de redes sociales. La culpa no resuelta o heridas emocionales. Eso también es muy importante, porque hemos visto que cuando una persona no está bien con sí mismo y quiere ayudar a otra persona en vez de ayudarlo, pues lo va a bajar más, ¿no? Entonces, es bueno tener el cuidado de eso, ¿verdad? De que si no estás bien contigo mismo, pues evitar dar un consejo erróneo a otra persona que pues está pasando a lo mejor lo mismo que tú, ¿no? Y hay un versículo muy bonito que dice, el corazón apesudambrado abate al hombre, pero una buena palabra la alegra. Y es importante ver este versículo muy, muy dentro de nosotros, porque es verdad, cuando tú te llenas de cosas de Dios y te llenas de ese gozo que Dios te da, o de buena palabra, realmente lo vas a reflejar en tu vida, ¿no? Entonces, para poderlo reflejar, pues con otras personas que lo necesitan más que nada, ¿no? Y pues me gustaría que si nos compartieras unos versículos o un versículo para saber cómo Dios nos enseña a poder enfrentar esta problemática o esta ansiedad que tenemos. ¿Tienes alguno? Sí, tengo uno y Muy es bien. 1 Pedro 5:7, y lo Ok. tengo muy apegado a mí porque hubo un tiempo, teníamos una hermana en la iglesia que antes daba versículos. Ok. Era creo que 14 de febrero y hizo como chocolatitos y puso versículos. Y yo me acuerdo que cuando me dan el mío, le digo, Dios, háblame Dios, dame un versículo y habla mi Sí, vida. claro. Y me dieron 1 de Pedro 5:7 y me acuerdo que lo leí, que se lo voy a leer antes. Sí, claro. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Wow. Que me lo sé, que dice echando todas vuestras ansiedades ante Él. Sí. Pero me acuerdo que lo leí y yo lo desprecié, o sea, fue un versículo que dije, ay no, ¿por qué me va a dar Dios esto? Yo no me estreso ni nada. Ajá. Y me acuerdo que me lo dieron y de verdad no estoy jugando. El siguiente día me voy al paso, al trabajo y choco. No, qué feo. Entonces, yo lo vi como aprendizaje, no despreciar la palabra de Dios, Sí, y amén. Dios me estaba preparando para ese estrés que Lo iba a que iba a llegar, llegar. porque obviamente chocas, tienes que pagar pues cosas que arruinaste, multas, porque yo no tenía licencia, no tenía aseguranza, nada, y 3, le había chocado el carro de mi mamá, entonces eran dos carros que Problemático. tenía que arreglar, y lo vi así, o sea, Dios me estaba ya preparando que guardar esa palabra y no la pude hacer viva en mí porque la rechacé.
Y es Wow. algo muy fuerte, o sea, este versículo es muy fuerte y tiene mucha vida, o sea, echando toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios sabe por lo que pasamos y Él nos cuida, si se lo, obviamente si se lo entregamos. Entonces, sí, ese versículo desde ahí lo tengo bien presente en mi vida porque, o sea, Dios quiere cuidar de cada uno de nosotros y a veces no le damos la entrada y hasta con la ansiedad, o sea, a veces, como decías ahorita, preferimos nosotros, ay, no, espérate Dios, yo puedo sola y no podemos solas, siempre necesitamos de Dios. Entonces, es un versículo muy Claro. bonito que lo escuchamos muy comúnmente cuando se habla de la ansiedad, pero es que es muy poderoso, o sea, lo podemos usar en cualquier momento. Sí, claro. Y como veíamos, pues la mente es muy fuerte. Puede pues estar con nosotros como también en contra de nosotros al tener pensamientos que pues no son buenos o que no agradan a Dios. Entonces, pues les quiero compartir un versículo que nos ayuda a renovar nuestra mente conforme a la palabra de Dios. Y dice, y no se conformen a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y es verdad, muchas veces vemos como la comparación de nosotros con otras personas y a lo mejor pues ellos también están pasando por una situación como esta, ¿verdad? Pero la esconden o no la reflejan como a lo mejor nosotros la estamos pasando. Y es importante que pues no nos transformemos a lo que el mundo nos dice, ¿no? A lo mejor el mundo nos va a decir, ay, tienes que hacer esto porque ya se te está acabando el tiempo, ¿no? O tienes que seguir a esta persona porque pues es el ejemplo correcto, ¿no? Siendo que a lo mejor esa persona es la persona que más puede tener ansiedad, ¿no? Entonces, sí, no hay que conformarnos a este mundo, sino a transformarnos y renovarnos en la palabra que Dios nos manda, ¿verdad? Porque a lo mejor el mundo nos puede dar un ejemplo erróneo o nos puede decir, sigue a esta persona y pues no está haciendo lo correcto delante de Dios. Entonces, siempre tenemos que seguir ese ejemplo que Cristo Jesús nos dio, ¿no? De poder seguir la palabra, de llenarnos de ella, porque es lo más importante para cada uno de nosotros, para beneficio, pues, de cada uno, para cuidar de lo que viene siendo, pues, nuestra vida espiritual, nuestra vida mental, como, y de igualmente salud, porque si tu mente no está bien, pues puede que también tu salud física no pueda estar bien de esa igual manera, ¿no? Así Y es. te voy a decir un versículo y quiero que me digas a ver qué se te viene a la mente, ¿no? Este versículo pues nos demuestra en cómo buscar la paz en Dios y no en la del mundo. Entonces dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Qué piensas de eso, Priscila? Me encanta. Y yo lo tenía guardado, pero en la nueva traducción viviente. Oh, muy Y bien. la voy a leer. Dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Y sí Ah, está muy bonito. Sí, me gusta porque es cierto, o sea, la paz que Dios nos puede dar no se compara a lo que nos muestra ahorita el mundo de, ay, vamos a meditar o ay, vamos a poner una canción que, no, o sea, es Dios, o sea, Dios te da la paz, realmente la que no se compara a la que el hombre puede darte y es solo pues confiando en Él. sí, Entonces, claro. no tengamos miedo de lo que puede llegar a pasar y lo hablo por mí, o sea, no, por ejemplo, ahí voy a hablar de lo que está pasando ahorita en el mundo, ¿verdad? Que ya vimos que Estados Unidos ya se metió a la guerra con Irán y todo, o sea, es algo muy fuerte que a muchos nos puede hasta dar miedo y es algo real, o sea, que da miedo, pero algo que, y hablaba con mi prima antes de marcar, o sea, de empezar a grabar, y ella me decía algo muy cierto, o sea, ahora lo que nos toca a nosotros es estar bien con Dios. Y al estar bien con Dios nos da paz. Entonces, que tengamos eso en mente con cualquier cosa que pasemos en la semana o lo que escuchamos en las noticias, lo que pase con conocidos, amigos, que siempre recordemos esta verdad que Dios nos da una paz que no se compara a la que el mundo da y que de verdad al momento en que tú digas Dios dame paz, Él automáticamente acciona y créanme, llega una paz real que dura para siempre si siempre pues se la pides a Sí, Dios. Así claro. que Mm.
Más por lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Que tengamos eso en mente, o sea, Dios está con nosotros, pase lo que pase. No sé qué quieras decir tú, prima. Sí. Sí, pues estos versículos son puntos muy importantes que a lo mejor pues los vemos o los leemos pues nomás por leer, ¿verdad? Pero no nos detenemos a escudriñarlos como deberíamos de, porque nos ayudan a poder cuidar nuestros pensamientos, a poder confiar en Dios, en que Él nos puede dar la paz, pero no sabemos cómo pedirlo o simplemente decimos, ay, ¿cómo me va a ayudar Dios con esto? Así, porque muchas veces el enemigo va a querer atacar de esa manera, pero créeme que Dios te va a ayudar sí o sí, de cualquier manera, ¿verdad? Entonces, es importante rodearnos de personas que nos puedan ayudar en esa manera, ¿verdad? Rodearte de personas que a lo mejor pues pueden ser cristianas, que compartan tu misma fe, lo veíamos en amistades que nos ayudan, ¿no? Personas que están dentro de algún liderazgo o dentro de tu iglesia que puedan ayudarte a poder guiarte dentro de la palabra en lo que Dios quiere para tu vida, ¿verdad? Porque muchas veces vamos por un consejo a una persona que a lo mejor pues comparte creencias diferentes y nos podemos guiar de eso, pero a lo mejor nos aleja más de Dios, ¿no? O de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, pues es bueno guiarnos de todas esas personas que nos ayuden para bien y para podernos acercar más a Cristo, ¿no? Uh, de igual manera, pues algo muy importante que lo mencionamos al principio de esto es de que Jesús comprende toda la ansiedad que podemos estar pasando, ¿verdad? Porque lo mencionabas, o sea, Jesús es el ejemplo más humano que nos pueda dar la Biblia de cómo seguir sus pasos, de cómo hacer esto, cómo nos manda Dios a hacer tal cosa, ¿no? Y pues veíamos que pues él también fue humano y que pasó por estas cosas que también nosotros estamos pasando, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, pues Dios a lo mejor no lo pasó o así, pero Cristo lo pasó. Cristo vino en carne y hueso para podernos demostrar y ayudarnos también en que también que Él fue humano, también nos puede ayudar a nosotros que estamos pasando por estas situaciones, ¿no? Entonces es importante saberlo y pues como conclusión me gustaría decir otro versículo que sé que te va a ayudar también a lo largo de tu vida o más adelante, ¿verdad? Que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, que se encuentra en Mateo 11:28. Y veíamos que trabajados, pues a lo mejor es cuando estás cansado, cuando estás agotado, y cargados es cuando tienes muchas cargas emocionales, muchas cosas que a lo mejor no las sueltas completamente porque dices, ay, es que tengo esta presión del trabajo y ahí vas echándote piedritas, ¿no? A la espalda. O, ay, tengo esta deuda por pagar y vas echándote muchas cosas que va a haber un punto en que vas a querer explotar, ¿no? Entonces Cristo nos indica que vayamos confiadamente a Él y le entreguemos todo porque nos dará descanso, ¿no? Entonces es muy importante tomar esto en cuenta de que créeme que todo lo que tú sientes tiene una solución, que es Cristo, y podemos ayudarte de cualquier manera. A lo mejor Dios te manda a una persona que ha pasado por eso y que te ayuda, ¿verdad? A través de esa persona, Dios, ¿no? Entonces, ¿algo que quieras comentarnos, Priscila? Más que nada, pues que no se, ¿cómo se dice? No se sientan como mal si pasan por ansiedad o sientan que no pueden hacer nada. O sea, hay un Dios que nos promete, como decíamos, la paz, que todas nuestras cargas se las podemos dar a Él y Él nos hará descansar. Entonces, pues recordemos esa verdad porque no viene en vano. Y sí, confiemos en Él en todo tiempo, llenándonos de Él. Busquemos de su palabra, de estar con Él y eso nos va a ayudar también a estar fuertes cuando pasemos por ansiedad. Entonces, sí, más que nada eso, que tengamos eso en mente como jóvenes y pues sí. Sí, claro. Entonces,
Pues de conclusión, siempre buscar de la palabra de Dios, buscar siempre su reino y todo lo demás se añadirá, añadirá, Añadirá. añadida. Entonces, pues esperemos que te haya ayudado este tema. Igual, si tienes algún tipo de ansiedad o algo, aquí estamos para ayudarte. Puedes enviarnos mensaje y con gusto te ayudaremos. O pues guiarte en lo que Dios tiene para tu vida, ¿no? Para poder ayudarte de cualquier forma. Y pues te invitamos, si eres de Ciudad Juárez, te invitamos a Iglesia Su Imagen, a que puedas venir si no tienes alguna iglesia o algún lugar donde puedas reunirte con jóvenes o incluso adultos, pues está Iglesia Su Imagen en Ciudad Juárez para que nos acompañes a nosotras, ¿no? Y nos pueden encontrar en Facebook como Iglesia Su Imagen, nada más, así, Iglesia Su Imagen. Y ahí sale la dirección, los horarios, todo, por si son de Ciudad Juárez y no tienen dónde congregarse. Claro que sí. Entonces, pues esperemos que te haya ayudado mucho este mensaje y que estés pasando un bonito día y Dios te bendiga. Que tengas muy buen día y semana. Amén. Nos vemos. Bye.